Bienvenidos a este podcast que hemos vuelto a poner en marcha desde Capital Humano, la revista decana del sector de los recursos humanos editada por Aranzadi y La Ley. Yo soy Marcio Navat, editor jefe de la revista, y hoy tengo el placer de presentarles a Angélica Gómez. Ella es directora de Cultura y Personas de la consultora de comunicación Atrevia. Lo que la ha traído hasta aquí son los premios de comunicación interna que organiza anualmente el Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa, el OCI. ¿Cómo estás, Angélica? Pues muy buenos días, la verdad es que muy bien y contenta y feliz de que el observatorio nos haya reunido para hablar de comunicación interna. Yo también estoy muy feliz de tenerte hoy aquí. Aunque habrá poca gente que de hoy no conozca qué es el OCI o qué hace el OCI, del que Capital Humano también forma parte como miembro de su consejo director junto a Trevia y a IE Business School, cuéntale a nuestros oyentes qué hacemos desde el observatorio. Bueno, pues el observatorio es una institución que se encarga de identificar buenas prácticas y de promover la excelencia en comunicación interna. Para ello cuenta con el consejo director, del que formamos parte Atrevia, Capital Humano y E-Business School. Y también contamos con un consejo asesor con compañías referentes en la práctica de la comunicación interna, como son BBVA, Novartis, Securitas Direct y Endesa. ¿Qué es lo que hacemos? Pues de lo que más se nos conoce, pienso que son por los premios que damos anualmente, en los que recogemos candidaturas de empresas de España y de Latinoamérica y en el que se premian en 7 categorías pues a los casos más interesantes, y además identificamos tendencias sobre las que intentamos generar conocimiento, debate y reflexión entre los profesionales de la práctica. Voy a ir después a las tendencias. Vamos a empezar por nuestros premios. Si te parece, que acabamos de fallar fallamos la semana pasada. ¿Cuántas candidaturas se han presentado este año y de qué países se procedían? Este año hemos recibido 112 candidaturas, 103 son de España y el resto son de Latinoamérica, distribuidas entre diferentes países. Tenemos candidaturas de Colombia, tenemos candidaturas desde Perú, tenemos de diferentes, están repartidas, y bueno, pues hablaremos un poquito más adelante de quiénes son los premiados, y sí que tenemos la alegría de que unas candidaturas que hemos recibido desde Latinoamérica ha ganado una de las categorías. Pues sí. ¿Cuándo estaremos en disposición de dar a conocer los ganadores? Los que fallamos la semana pasada. ¿Cuándo podremos decírselo, comunicarlo al público en general? Pues comunicaremos oficialmente el acto de entrega de galardones, será el 11 de junio en la sede de EA Business School, que nos acoge siempre. Y bueno, pues allí daremos a conocer públicamente los ganadores, que además presentarán sus casos. Es un foro sin duda muy interesante para aprender y compartir ideas sobre comunicación interna. Y en esta semana comunicaremos, ¿no?, previamente quiénes son esos ganadores, así que nada, estamos a unos días de conocerlos. Ya les anticipo que son empresas de larga trayectoria, importantes, y que han hecho unas estrategias bastante interesantes. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido de esta edición en relación con ediciones pasadas? Pues pienso que hay algo que venimos diciendo, aquello de que el empleado sea protagonista, cada vez es más real, cada vez los empleados se involucran más, no solo dando su voz o sus opiniones, sino siendo también parte, digamos, co-creando esas acciones, esos mensajes de comunicación interna. Y bueno, y de hecho uno de los premiados utiliza las historias de sus empleados para construir toda una historia, que ya adelanto, hago ahí un pequeño spoiler, una historia de 30 años, o sea que, Mm. que desde luego ahí sí que es importante la voz de los empleados. Para mí eso es uno de los, yo creo que de las grandes tendencias que por fin se ha consolidado y que es muy real. Por otra parte, también la transversalidad de la función de comunicación interna, como cada vez se implica a más áreas en la función de comunicación interna, y cómo se capitaliza su impacto desde los diferentes departamentos, y por supuesto la involucración de los líderes. Este año hemos Mm. recuperado esa categoría, ¿no?, del impulso de los líderes en comunicación interna, y hemos tenido casos muy interesantes.
y se visibiliza, más allá de que en muchas otras candidaturas, en otras categorías, vemos la involucración de los líderes, el ver cómo existe esa sinergia, ¿no? Del apoyo de comunicación interna para apoyar al líder en la gestión de personas y cómo el líder al final, capitalizando su confianza, su autoridad sobre el equipo, su cercanía, conseguimos mucha más capilaridad, credibilidad e involucración. Este año además había una categoría específica sobre el uso de la inteligencia artificial en comunicación interna y aunque vimos cómo su uso todavía es incipiente, ¿qué potencial crees que tiene para transformar la comunicación, la forma en la que las empresas se comunican con sus empleados? Pues potencial muchísimo. Creo que todavía no somos conscientes del potencial. Como dices, sí que ha sido muy tímida esta aparición en el observatorio de los casos de aplicación. Pienso que porque las compañías han sido prudentes, Ujú. porque nos consta que hay usos muy, muy interesantes. Sobre todo hemos visto casos en los que la comunicación interna lo que ha hecho ha sido impulsar, acelerar esa adopción de la IA en diferentes ámbitos en las compañías, pero pienso que el potencial es muy grande, no solo ya en cuanto a IA generativa que nos ayude a hacer contenidos, adaptar contenidos, sino también esos agentes que nos pueden ayudar a adaptar el tono de nuestra comunicación, ¿no? Y poder acercarnos realmente, ese ideal de acercarnos a cada público, a cada segmento de empleados, que podamos hacerlo de una forma directa, ¿no? y muy adaptada. Por otra parte, también eficientar todos esos procesos de comunicación y de interacción con las áreas, de coordinación con otros equipos. Pienso que estamos por ver todavía todo ese uso de la IA, ¿no? En esos dos campos, sobre todo en eficientar toda esa coordinación y procesos para ser más transversal y, por otra parte, en la adaptación. Claro, es que ahora el debate en torno a la IA es poliédrico, ¿no? Por un lado se dice que efectivamente va a eficientar el trabajo, lo estamos viendo supongo que en Atrevia trabajáis mucho a nivel de generación de imágenes, de texto, pero también se dice que puede eliminar puestos de trabajo, de hecho lo han dicho organismos internacionales como el FMI. Em, ¿Cómo crees o sea, que va a acabar todo esto? ¿Cómo crees que va a ser el resultado? En comunicación interna me refiero. Sí. ¿Cómo va a transformar la profesión de la comunicación interna? Yo pienso que es una gran oportunidad. Nosotros, desde luego, nos ayuda mucho a eficientar y todavía no hemos visto que nadie sea prescindible, por ejemplo, a la hora de hacer versiones, donde antes podías hacer un vídeo por tiempos, Mm. por presupuestos, ahora puedes permitirte hacer 2 o 3 versiones más cortas con diferente música en la que puedas combinar de forma diferente las imágenes, porque estás eficientando ese proceso, porque la IA te ayuda a hacer esa parte que antes se llevaba mucho tiempo y en el que no estábamos aportando tanto valor como profesionales. El conocer cuál es la herramienta, el conocer cuál es el enfoque de esas 2 versiones que tienen que aportar valor a la campaña o al proyecto en el que estás trabajando, pienso que eso es de momento insustituible y lo importante es que nos formemos los profesionales, que aprendamos no solo, por supuesto, a trabajar con las herramientas y a conocer qué herramientas son las mejores, las más adecuadas, sino también a entender cómo nos puede ayudar la IA para potenciar el impacto de nuestro trabajo. El trabajo. Tú que eres una apasionada de la medición y habiendo una categoría específica sobre medición en los premios, quería preguntarte cuáles son las mejores herramientas para medir el alcance de la comunicación interna. Pienso que es importante hacer una combinación de herramientas tanto cuantitativas como cualitativas. El año pasado, por ejemplo, el ganador en esta categoría, que fue Securitas Direct, nos presentó bueno, pues una estrategia de medición muy potente en la que tenían herramientas que ya se habían consolidado dentro de la organización, ¿no? Desde pequeñas catas en las que iban bueno, testando cómo funcionaban los contenidos, los días, para ver cómo de pertinente estaban siendo las comunicaciones, en las que tenían paneles en los que recogían información sobre temas concretos. Es decir, creo que el secreto está en hacer ese mix bueno para tu organización y sobre todo que sea coherente con la cultura. Yo siempre digo que hay que
ir caminando, no podemos de repente, si no hemos hablado, desde el término hablar como compañía, ¿no? Pues esto, en haber escuchado, haber hecho ese ejercicio de pedir opinión, de involucrar a los empleados, no podemos empezar de golpe, pero sí que hay que ir haciendo ese mix de canales de escucha y de medición que nos permita de manera recurrente, y ahí me gusta mucho una explicación que da Manuel Sevillano, el director de reputación de Atrevia, que dice: no te puedes quedar solo con la foto, tienes que poder ver la película para enterarte de qué va esto, y entonces, bueno, pues realmente tener un mix de herramientas que te permita tener esa escucha frecuente y continua, con lo cual yo creo que lo interesante es hacer un buen mix de canales, tener esa parte cuantitativa y también herramientas cualitativas para entender cuáles son las narrativas, cuáles son las percepciones mayoritarias y de esa manera poder, yo siempre digo que una cuestión que nos da mucha pista es que si tú preguntas en una conversación, siempre vas a ir: yo estoy saturado de emails, horrible, me llegan demasiados, no los leo. Si preguntas en una encuesta y como medio preferido para que te llegue la información, en primero o segundo lugar siempre aparece el email. Entonces, Que algo hay que hacer esa mezcla y entender para poder luego diseñar una comunicación interna que sea eficaz y que a la vez responda, ¿no?, las preferencias del público interno. Hablábamos antes de los premios, comentábamos que la gala va a ser el día 11 en el IE Business School. Este año va a ser una gala diferente a las anteriores, una gala muy especial. ¿Puedes adelantarnos un poquito cómo será? Pues este año queremos celebrar que llevamos 15 años premiando las mejores prácticas de comunicación interna, y por ello vamos a hacer un evento que va a ser una jornada de toda la mañana, que terminaremos, bueno, pues con un vino español para poder celebrar la comunicación interna. Y para ello además de entregar los premios, pues hemos planificado una mesa redonda en la que con el Consejo Asesor podamos hablar sobre las tendencias y los retos identificados para la práctica de la comunicación interna, y en el que además tendremos un taller muy interesante sobre ella, con un enfoque muy práctico, bueno, pues para que podamos entender, ¿no?, cómo utilizar ciertas herramientas, o esto que nos suena a veces como el ideal de si yo pudiera programar mi propio agente para hacer esta tarea. Bueno, pues es algo a lo que hay que dedicarle un ratito y aprender de los que saben, y bueno, pues es un poco el enfoque que queremos dar a este taller, ¿no?, llevarnos un aprendizaje práctico para incorporarla ahí a la comunicación interna. Y además también lo comentabas tú un poquito antes, los ganadores van a explicar cómo vienen haciendo, como han hecho otros años, sus estrategias, sus prácticas, el caso ganador. Decías que se cumplen los 15 años de los premios, pero es que además el observatorio el año que viene cumple 25 años. ¿Cómo se va a ir nutriendo de contenido? Pues queremos, como decía antes, no solo premiar las mejores prácticas, sino además intentamos promover bueno, pues la excelencia y el desarrollo de la función. Para ello, en el primer semestre solemos centrarnos en los premios, y el segundo semestre siempre solemos dedicarlo bueno, pues algún ámbito de conocimiento que hayamos visto especialmente pertinente en los premios. Este año sí que hemos hablado mucho de posicionamiento, de la transversalidad de la función dentro de las organizaciones, y en el segundo semestre tendremos algunas actividades para poder hablar junto al Consejo Asesor, bueno, pues recoger ideas y poder crear conocimiento, ¿no?, para compartirlo. Y sin duda también de cara a ese 25 aniversario haremos alguna retrospectiva por utilizar la frase hecha de la canción, para ver cómo hemos cambiado. Literalmente. Bueno, Angélica lleva más de una década trabajando en Atrevia, ligada a la comunicación interna. Además, eres profesora del Máster de Comunicación Corporativa de la Universidad Carlos III. ¿Qué momento vive la comunicación tanto interna como externa en este momento en las empresas? Yo creo que estamos en un momento de responsabilidad, ¿no?, de sacar los galones de la responsabilidad
desde comunicación. En comunicación interna es verdad que vivimos un momento muy dulce, siempre decimos que el momento post pandemia para la comunicación interna fue dulce porque se desarrolló tanto durante el momento de pandemia, de confinamiento, que luego ganamos mucho en herramientas, en visibilidad dentro de las organizaciones. Después vino un momento de racionalizar toda aquella eclosión, y pienso que ahora estamos en un momento en el que estamos posicionados de manera estratégica dentro de las organizaciones, que cada vez hay más sinergias con otras áreas y que tenemos ese momento de responsabilidad en cuanto a realmente ser estratégicos, a racionalizar los momentos y los canales y a impulsar de manera útil, de manera práctica, motivadora a los empleados. Igualmente que en comunicación externa, pienso que no voy a repetir esto tan dicho de la era de las fake news, pero es verdad que pienso que los profesionales de la comunicación, no voy a decir periodismo, sino de la comunicación de manera global, tenemos pues que demostrar que la responsabilidad y la profesionalidad que desarrollamos en el día a día con nuestros mensajes, con nuestras relaciones, en el caso de comunicación externa, con los medios, con las instituciones. Tal cual. Transformación digital, cómo están cambiando las percepciones de las diferentes cortes demográficas que conviven en las empresas, especialmente de los más jóvenes que valoran el propósito, el porqué. ¿Cómo la comunicación interna puede servir para fidelizar, para atraer talento? Pues lo primero, dando a conocer realmente todo lo que es la empresa, porque al final cada uno conoce su puesto, su departamento, y si la comunicación interna no abre la visión a todo lo que hace la compañía, a lo que la compañía ofrece a todos sus empleados, a lo que ofrece dentro del sector en cuanto a sus productos, servicios, a cómo hace desarrollar el sector o la categoría y cuál es su impacto social al final, cuál es la huella que deja, difícilmente el empleado puede sentirse orgulloso de formar parte de esa historia y de ser parte de ese propósito. Yo digo que el propósito es un poco como la melodía de tu canción, que cuando suena ya sabes que es tu canción, ¿no? Y ya te entra un poco el ritmo. Pues es algo así. El propósito tiene que ser esa música que a todos nuestros empleados, cuando les suenen, diga, esta es mi canción. Tal cual. Hablabas antes también un poco de los embajadores. ¿Qué papel pueden jugar los empleados como embajadores de sus empresas, precisamente en el contexto en el que nos estamos hablando, nos estamos moviendo, de fidelizar, atraer, convencer, ilusionar, enamorar? Pues mencionabas que doy clase en el máster de comunicación de la Carlos III, y siempre digo a mis alumnos que en comunicación interna tenemos que tener el objetivo de que los empleados de las empresas sean pro. Yo siempre digo que promuevan nuestra cultura, nuestro propósito, y que también proyecten lo que somos, proyecten nuestra marca, proyecten nuestros atributos, que al final sean como un reflejo, ¿no? Emisores, como antenitas de lo que es la compañía. Y también esa parte también, bueno, pues de prescribir, de promover tanto la organización como lugar para trabajar, como los productos y servicios. Es decir, que tú sepas hablar de por qué tu compañía es diferencial o cuál es su propuesta de valor. Hay veces que nosotros, cuando hemos entrado a trabajar en compañías, uno sabe de lo que él hace o del producto que se hace en su línea, pero no sabe tanto de lo que hacen otros, ¿no? Con lo cual es difícil que luego puedas hablar de tu organización. Entonces yo pienso que ahí tenemos desde comunicación interna una labor importante que hacer para las organizaciones. Hoy en día también, fruto de las redes sociales, portales que existen como Glassdoor, donde los empleados pueden puntuar a sus empresas, a sus organizaciones, valorarlas. ¿Crees que la transparencia y la genuinidad en la comunicación son más importantes que antes? Pienso que ahora son imprescindibles.
Vivimos, como yo digo, en compañías con paredes de cristal, porque ya todos somos pequeños emisores con nuestros smartphones, así que es fundamental, primero para generar confianza, es decir, en un primer momento para que el empleado, si tú confías en el lugar en el que trabajas, también quieres aportar lo mejor de ti, quieres desarrollarte, quieres trabajar por ese propósito. Y más allá, porque si tienes esa confianza el empleado, también la generarás al final en tu consumidor, en tu cliente. Es fundamental poder ser, poder tener esa relación de confianza y empieza con la transparencia. Como yo digo, la transparencia es que lo que contemos sea verdad, que hablemos cuando sea necesario o se espere una respuesta por nuestra parte, pero no significa contar todo a todo el mundo. Primero porque no es prudente y segundo porque avasallamos con información. Tal cual. ¿Y a qué riesgos se enfrentan aquellas empresas cuyo discurso va por un lado, pero sus hechos van por otro? Pues a la falta de Claro, confianza sí, y lo más esto lleva a baja productividad porque los empleados sienten que están trabajando en un sitio que no saben hacia dónde va, coherente. que no es coherente y por supuesto decías tú antes que las nuevas generaciones de consumidores, de trabajadores, cada vez buscan más compañías con propósito, compañías que aporten, que tengan un impacto social claro, y si no hay transparencia, si no hay coherencia, al final, bueno, pues no van a querer, van a preferir trabajar en otras sitio. empresas. Y además es muy posible que lo manifiesten a través de redes, es decir, que Por todo supuesto. se acabe destapando todo el melón. ¿Has tenido que apagar muchos fuegos tú en este sentido? De compañías que van coherentes, Pues digamos. Pues unos cuantos, y fíjate que no tanto por mala praxis o por una mala voluntad, como por una cuestión de a veces miedo en el sentido de no vamos a contar esto, no vamos a explicar esto que ha sucedido, porque podemos parecer débiles, porque puede parecer que la competencia es mejor que nosotros. Y yo creo que esto ya lo hemos aprendido, o sea, hemos aprendido que la vulnerabilidad es, pues consustancial al ser humano y por tanto a las organizaciones que están hechas por personas y que lo que tenemos que ser es responsables, ser honestos como organización y hablar, ¿no? Y conversar, siempre, como yo digo, con prudencia, entendiendo los tiempos legales que los hay y hay que cumplirlos y a veces no los entienden todos los stakeholders o todos o sea, internos y externos, ya hablo, ¿no? O sea, hay a veces unos tiempos legales que mandan y que hay que cumplir con ellos y luego también los tiempos que garanticen la sostenibilidad y la seguridad de la compañía y de la producción. Atendiendo a eso, pienso que siempre hay que favorecer los momentos de conversación y de escucha. De hecho, estabas hablando de vulnerabilidad. En los premios hay una candidatura de una empresa que ha experimentado un cambio de nombre, de consejo, y reconocía esto. Reconocía, mira, nosotros veníamos de un momento en el que se ha producido un relevo en el consejo, hemos cambiado pues ha cambiado el nombre, y al final esa vulnerabilidad se transmitía, o al menos la percibí como es que esto nos puede pasar a todos, me refiero. No sé, como autenticidad. No sé si es la palabra más precisa. Quería preguntarte, también en los premios hemos visto campañas de comunicación internas estupendas, con un respaldo económico fuerte. Algunas superaban los 80.000 euros de inversión. ¿Crees que las empresas deben dirigir más inversión hacia la comunicación interna o al menos aproximarse a los presupuestos que dirigen a la comunicación externa? Pienso que sí debería invertirse más en comunicación interna porque día a día me encuentro con proyectos que son importantes, que se ponen en marcha y a los que no se les da el alcance necesario por falta de presupuesto, porque llega un momento en el que te encuentras en el que quieres hacer pues unas reuniones presenciales y dices, no podemos porque esto ya nos va a suponer alquilar un venue, poder hacer unos viajes o que necesitas para poder explicar algo, hacer una serie de vídeos y no hay ese presupuesto. Es aquí donde, por ejemplo, el utilizar la IA nos ayuda Claro, mucho, sí, sí. el poder hacer, pues locuciones que no sean profesionales en cuanto a que no las haga un locutor, que a día de hoy es verdad que con IA se hacen locuciones fantásticas, pero nosotros
Para algunos vídeos en los que buscamos una conexión emocional, más humana. sí, potente, es verdad que ahí encontramos déficit, pero bueno, para otro tipo de vídeos sí que nos ayuda, y donde antes no teníamos presupuesto o recursos para poder producirlos, pues ahora sí los tenemos. Sí que me encuentro con esa realidad, que a veces los proyectos no tienen la envergadura que necesitarían para tener el impacto deseado, porque no tenemos ese presupuesto. Entonces, sí pienso que se debería invertir más. Para ello es importante que la función esté posicionada dentro de la organización en un punto estratégico, Claro. y que esa transversalidad necesaria tampoco la diluya. Es necesario visibilizar que al final hay una función, una responsabilidad y unos objetivos claros y que aportan a la organización. ¿Y cómo crees que debería ser la relación entre los responsables de comunicación y los miembros del consejo? Generalmente comunicación se ha subordinado a otras direcciones como la financiera, también ha pasado con recursos humanos. Pues pienso que la comunicación interna, menos cuando nosotros, yo por ejemplo trazo una gobernanza de comunicación interna, yo siempre eh, propongo que haya un rol que visibilice la estrategia de comunicación, que busque el consenso cuando sea necesario, que la promueva dentro del comité de dirección. ¿Dónde debe estar? Si debe estar en comunicación, si debe estar en recursos humanos, que Su son propia las dirección. ubicaciones, o tener su propia dirección, que tenga su propia dirección es menos habitual, no sé, que no sea grandes compañías que por E incluso estructuras algunas están... requieran, bueno, pues de una estructura propia. Depende de cuál sea el momento de la compañía y cuáles sean sus prioridades. Las dos ubicaciones son buenas. De hecho, conozco compañías que unos años está ubicada en una dirección y otras en otra, según Sí, yo también. el momento de la organización. Lo que sí que tengo claro es que es necesario que haya momentos dedicados a hablar de comunicación interna, de cómo estamos llegando a los empleados, con qué mensajes, qué están entendiendo, qué es lo que ellos consideran prioritario y cuáles son sus percepciones sobre la organización, porque necesitamos contar con ellos. Claro. Entonces, abrir esos momentos, identificar quién es el rol que va a hacer esa interlocución, que va a buscar esos consensos dentro del comité de dirección, es importante. Pues con esta reflexión me voy a quedar, momentos para la comunicación interna, la importante labor o repercusión que tiene en los clientes internos de las compañías que al final son sus empleados. Te voy a dar las gracias por este ratito contigo, Angélica, por todo, por el cariño que le pones siempre a todo, la profesionalidad y porque eres una pieza indispensable del OCI. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Marcelino. Un gustazo hablar de comunicación interna, y un gustazo también formar parte del observatorio, coordinar las actividades, coordinar también al consejo, que siempre es un placer, y el cariño al final es mutuo, porque la verdad es que toda la dedicación de los miembros del consejo para revisar casos, para proponer temas, para compartir su experiencia y su conocimiento es una maravilla. Así que muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Sí.